esa tarjeta llegó quemada de la sección de la fuente. Este circuito, que es el oscilador, su resistencia ROCP y demás componentes alrededor, incluso el optocoplador y el TL431, llegaron quemados, completamente quemados. La tarjeta aquí se reparó de forma express, no se documentó porque el propietario fue el que la trajo y se esperó a que estuviese reparada. La tarjeta se la llevó, la instaló. Comenta él que trabajó en un promedio de 4 horas continuas correctamente, y cuando volvió el refrigerador estaba apagado después de 4 horas. La tarjeta la vuelve a traer y nuevamente viene quemada en la misma sección. Se vuelve a reparar, se le vuelve a entregar, no se cobra obviamente. La instala y ahora el refrigerador no enciende. Muy bien, compañeros, este es el refrigerador. Aquí nos dice que es un refrigerador de marca LG, inverter lineal, compresor, 10 años de garantía. Ya no dice que en el motor, entonces ya no sé en qué, tal vez en el cromado. Vamos a instalarla. Quiero que vean el efecto antes de comenzar a intervenir. Continúa encendido, normal, y se apaga. Eso es lo que hace, ese es el efecto. Bien, compañeros, ¿cómo vamos a atacar este problema? Bueno, una técnica que con anterioridad he utilizado es la de eliminación de cargas por medio de la comprobación de prueba y error. ¿Cómo es esto? Lo que vamos a realizar es que, bueno, afortunadamente este refrigerador cuenta con el plano eléctrico. Sin embargo, vienen 2 planos. ¿Cuál de los 2 es? Habría que cotejar con el modelo y con el hardware del aparato. Eso es prácticamente lo de menos. Vamos a sacar este esquema electrónico y vamos a ir deduciendo por partes. Pero la prueba más rápida va a ser la siguiente. Voy a retirar un arnés por vez de los delgados, ¿de acuerdo? Y con el arnés desconectado encenderé el refrigerador, y si con ese arnés desconectado el refrigerador enciende, o al menos el compresor, quiere decir que el corto o la falla está en ese armazón de cables, es decir, en esos dispositivos conectados a ese arnés que acabamos de desconectar, es decir, el conector. Vamos a retirar primeramente este es uno de los más grandes, ¿de acuerdo? Y vamos a energizar el aparato. Lo energizo a continuación. Muy bien, ya está energizado. Ya está energizado, sin embargo, el relevador, escúchenlo. Entra y sale el relevador. Lo que vamos a hacer aquí es que en esta parte donde medimos los 12 voltios allí en la mesa de trabajo, aquí vamos a checar cuánto voltaje tenemos. Colocamos nuestro multímetro y checamos cuánto voltaje de corriente continua tenemos. Vean, el multímetro entra y salen los 12 voltios, aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen, y entra y sale el relevador. Bien, este arnés no cumple con nuestras expectativas, así con el equipo energizado y con mucho cuidado vamos a retirar el siguiente arnés.
el síntoma es el mismo. Retiramos el siguiente. El síntoma es igual y retiramos el último. Y se eliminó el defecto. Con este arnés lo voy a reconectar, mejor dicho, voy a medir el voltaje nuevamente. Ya trabajó el compresor, de hecho, se escucha que ya está trabajando. Y tenemos 11.94 voltios. El compresor ya trabajó, está trabajando. Bien. Voy a reconectar este último. Y no se nos apagó el aparato. Sigue trabajando. Comienzo a reconectar los que he retirado. Y espero no se ha apagado el aparato. Conecto el siguiente. El aparato sigue trabajando. Conecto el último. Y se apaga. Con este último se apagó el dispositivo. Y nuevamente tenemos el mismo defecto. Acercamos aquí nuestro multímetro. Medimos los 12 voltios. Tenemos 11.9. Entra el relevador, hace una operación y se apaga, se corta el voltaje. ¿Lo vieron? Entonces ya tenemos más o menos un camino o un norte, como decimos por acá, por donde ir, y es cerca de este conector. Ahora, ¿por qué hizo ese efecto cuando quitamos el conector y aún así no trabajaba? Pues bien, recuerden que el microcontrolador tiene una secuencia de operación. A veces requiere algunas condiciones antes para poder continuar con dicha secuencia. Al desconectar los debidos conectores, muchos de estos cables, incluso este conector parece ser el de la pantalla, donde también hay un microcontrolador. Entonces, si no existe esa comunicación, también es probable que nos esté ocasionando una dificultad en el diagnóstico. Lo más probable es que se encuentre por aquí el defecto. Vamos a analizar este conector, a ver qué dispositivos lleva, en base o con base en el esquema eléctrico, mejor dicho, que acompaña el aparato. Continuamos. ¿Cómo vamos a hacer aquí, compañeros? Nos vamos al conector y checamos qué nomenclatura tiene. Ahí nos está diciendo que es el CON 7. Ustedes lo pueden ver allí y se lo señalo con la punta del multímetro para que lo vean. A ver, vamos a quitar este que nos está estorbando. Y ya, tenemos ya despejado el CON 7. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el CON 7? Icing fan arriba, abajo CFan, en el tercer pin GND y GND. Después viene Icing fan PWM y CFan PWM. Después viene GND 12 volts,
GND, FFan, aquí abajo su línea de feedback y su línea de voltaje, su GND, su PWM. Y de este lado viene R, F y D, son sensores, flow sensor, F door, fridge door, switch, y que más viene, flow display. Por aquí viene un motor que dice R-Step Motor A y B. Vaya, tiene varias cosas, pero no siempre todo viene conectado. Dependiendo el modelo, es el tipo de arreglo es el que se le hace al conector. Si nosotros al colocarlo checamos bien, podrán darse cuenta que faltan varios cables. En la parte aquí superior faltan 4 cables que precisamente son los que hacen referencia a Icing Fan. Ahí se alcanza a ver que es la línea de feedback, su línea de feedback, su línea de voltaje, su terminal de tierra y su terminal PWM. Es decir que deben faltar 4, 1, 2, 3, 4. En la parte de abajo ustedes podrán darse cuenta que son 4 los cables. Aquí 4. Estamos viendo que es el negro, el rojo, perdón, blanco con rojo, rosa y color gris. Y arriba nos dice que es el CFan. El gris es la F o la señal de feedback. El rosa es el voltaje o 12 voltios para CFan. El blanco con la franja roja es GND. Y el PWM es el cable color negro. Bien, esto es un ventilador. Este arnés es este grupo de cables, 4 cables, son de un ventilador. Después vemos que nos vamos a encontrar que tiene todos los dispositivos. Aquí más. Vamos a descifrar cuál es el siguiente conector para el siguiente ventilador. Vamos a acercarnos y vemos que por aquí dice GND 12 voltios para FFan. ¿Cómo está esto? Los dos terminales superiores, estos dos, aquí van 12 voltios. GND y 12 voltios. ¿De acuerdo? Y en la parte de abajo va la línea de feedback y la línea de voltaje para el ventilador para freezer fan, el ventilador F-Fan. Y luego viene GND y luego viene su línea de PWM. Es decir que los siguientes 4 cables corresponden a F-Fan. Es decir, ya tenemos estos 4 que son para CFan, 2 más de voltaje y los 4 de aquí abajo. Estos 4 son del ventilador del lado del interior del refrigerador, vaya, de fridge fan, F-Fan. Ya tenemos identificados entonces 4 y 4, 8 y 2, 10. ¿De acuerdo? Continuamos. Ahora nos dice que los siguientes cables son sensores R, F y D. Son sensores. En la parte de arriba, en teoría, no lleva cables. Aquí no nos dice que lleva cables. Después desde el PWM. Y sin embargo, sí vemos cables. El amarillo, el blanco, el azul y el café. Bien, esos que pudieran ser, tal vez sean los GNDs de los sensores. Si estos colores que vemos aquí arriba
estos que estoy agarrando, amarillo con una franja café, blanco, azul con una franja blanca y café. Son GNDs, corresponden a de los sensores que vienen marcados aquí como R, F y D. ¿De acuerdo? Si es así, entonces nos tiene que dar una lectura en ohm con su respectivo cable en la parte inferior, es decir, con estos otros 4 cables, perdón, 3 cables, son 1, 2, 3, y de este lado 1, 2, 3, perdón, era así, 3 y 3, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos 3 arriba y 3 abajo, ¿de acuerdo? Que son de los sensores. Después tenemos un dispositivo que se llama Flow Sense, y abajo tenemos otro dispositivo que se llama R Step Motor. Aquí ya se confunde cómo está esta conexión, y después vienen 3 terminales libres en la parte inferior y 3 terminales libres en la parte superior. Acá arriba nos dice que son 3, vean, 1, 2, 3, y aquí abajo que son 1, 2, 3. Sin embargo, nosotros vemos que aquí son 1, 2, 3, y en la parte superior son 1, 2, 3, 4. Entonces ahí hay un poquito de confusión. Vamos a hacer lo siguiente. Está interesante esto. Espero que nos aburran. Vamos a tomar una fotografía al diagrama electrónico. Lo vamos a ampliar. Y la vamos a ver con nuestro dispositivo móvil. Nos vamos al C70. Con 7, perdón. Con 7. Que es el conector en cuestión, lo que estamos checando. La ventaja de esto es que podemos hacerlo grande. Se podía. Voy a checar por qué nos hace grande. Permítanme. Ya listo. Tenía que guardar la foto. Aproveché y ya encontramos el conector 70. Perdón, con 7. Aquí lo tenemos. Y vean todo lo que maneja. Maneja motor CFAN, motor FFAN, sensor R, sensor F, sensor D, interruptor de puerta y damper motor. Este damper motor es una ventila, es un motor que hace la apertura entre ambos recintos de enfriamiento, de conservación y de congelación. Es una ventila electromecánica, es un flap prácticamente. Entonces este damper motor funciona con un driver. Entonces cerca de ese conector debe haber un driver. Se los muestro. Aquí está. Ese es el driver de ese motor. Ahora, se puede estar en corto, claro, porque resulta ser que el damper es un dispositivo que opera en una parte de la operación inicial de nuestro refrigerador. Es decir, que cuando conectamos el refrigerador, como en los aires acondicionados, lo que hace el damper es que cierra la ventila, y de ahí toma unos pasos para determinar a qué posición se va a encontrar, si abierta o cerrada. Entonces entra en operación, claro, entra en operación. Entonces probablemente puede ser un damper el que esté dando el problema, o bien que sea bien el motor CFAN o el motor FFAN. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta circunstancia? Pues bueno, es desarmar aquí y quitar el conector, o de inmediato ir adentro del refrigerador
sobre motor fan, motor C-fan, motor F-fan y motor damper. Bueno, aquí lo que yo voy a hacer es primero voy a checar las bobinas de nuestro damper. Aquí tenemos sus 4 cables YL, RD, BL y WHBK. YL es amarillo, RD es rojo, BL es azul, WH diagonal BK es blanco con negro. Bien, vamos a localizar esos cables del conector y vamos a medir las bobinas del damper como primer punto. Entonces tenemos que es amarillo, rojo, azul y blanco con negro. Vamos allí al aparato y vamos a localizar esos cables. Dice que es amarillo. Ok, aquí está. Amarillo, azul, blanco con negro. Ya tenemos 3. Amarillo, azul, blanco con negro. Este cable cebra, que lo ven aquí. Azul, amarillo. Y los otros son. Y me falta uno. Rojo, que es este, que está aquí. Entonces ya tenemos los 4 que son de mi motor damper. ¿De acuerdo? Fácil. Yo lo que haría es medir las bobinas. ¿De acuerdo? Para ello, obviamente, hay que desconectar aquí. Y voy a medir bobinas. Además de medir bobinas, voy a checar que no haya fuga a tierra, que es decir, que no esté en contacto con el chasis del aparato. Dudo mucho porque la mayor parte de todo el interior es plástico, pero pues bueno, no está de más. Vamos a revisar estas bobinas. 4, ¿de acuerdo? Ya tenemos estas 4 que vamos a revisar. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a revisar? Los ventiladores, ya los tenemos checados, ¿cuáles son? Aquí los vemos. Son 4 para C-fan y 4 para F-fan. Estamos hablando de un total de 8 cables. Los contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos los 4 de los ventiladores, los 4 de la bobina damper y solo nos quedan los del interruptor y los sensores, los sensores termistores. ¿De acuerdo? Bien, ¿es probable que sea un sensor? Sí, porque puede interrumpir la línea de 5 voltios y este a su vez poner más carga sobre los 12 voltios y obviamente interrumpir el funcionamiento, o en determinado caso poner en corto al microcontrolador y resetearlo. Pero la caída de tensión es algo que no es parte del síntoma que nos diría que el microcontrolador está entrando en corto, porque el microcontrolador se alimenta con 5 voltios y la red que se nos está cayendo es de 12. Eso quiere decir que es un voltaje alto el que está entrando en consumo. Yo diría que son o bien los ventiladores o bien el damper. ¿De acuerdo? Voy a checar entonces damper y ventiladores con resistencia. Bien amigos, ¿cómo es que yo checo las bobinas del damper? De la siguiente manera. Ya tenemos identificado entonces nuestro cable, que son 4. 2 son de la bobina A y 2 son de la bobina B. ¿De acuerdo? Bueno, yo escogí así porque es lo más sensato que pienso que el fabricante haya hecho. No creo que haya hecho una cosa así. Uno arriba, uno abajo, y uno arriba y uno abajo. Y mucho menos cruzado, ¿no? Sería muy bizarro. Lo ideal es que sea esto. Una bobina y otra bobina. Lo que voy a hacer es medir resistencia. Colocamos el multímetro en ohm. Le colocamos nuestras puntas agudas de aguja a las puntas del multímetro. Y vamos a medir primeramente una bobina
ya sea la A o la B, no hay mayor problema. Aquí y aquí, y vamos a checar cuánta resistencia tiene dicha bobina. Bueno, nos dice que tiene 406 ohm. Checamos la siguiente bobina, que son los cables superiores, amarillo y rojo, y esta nos dice que tiene 412 ohm. Checamos de forma cruzada y no debemos de tener continuidad, dependiendo del tipo de motor, pero en este caso vamos a ver, no hay comunicación entre bobina A y B, obviamente. Pues bueno, aquí pudiéramos decir que la bobina se encuentra en buen estado. Hay que checar que dicha bobina no nos esté consumiendo demasiada corriente o que el driver incluso esté dañado. Lo que podemos hacer aquí es checar que es nuestro motor no se encuentre aterrizado o bien el driver. Esto lo vamos a hacer bien facilito. Conectamos aquí, de acuerdo, y vamos a identificar nuestro negativo de la tarjeta electrónica. Eso ya lo tenemos identificado, es este capacitor. En esta franja blanca tenemos nuestro negativo, nuestra terminal negativa, y es la que vamos a utilizar. Entonces allí vamos a colocar la punta de aguja color negra. Ok, allí. Y con la punta roja vamos a checar las bobinas, bobina A y bobina B. Primeramente las de abajo, medimos, nos marca mega ohm, 4.19 mega ohm. Medimos la bobina A y esta nos marca 4.2 mega ohm, 4.2 mega ohm, y la de abajo nos marca 4.2 mega ohm y 4.2 mega ohm. Ya hemos medido los cuatro cables. Ahora, estando allí conectado, vamos a medir la impedancia de la bobina A y B, que realmente lo que quiero medir aquí es que nuestro driver no se encuentre averiado. El driver este que estoy señalando aquí en la tarjeta electrónica, este pequeñín que ya les enseñé hace rato. Vamos a medir entre bobina A y B y tenemos la impedancia de la bobina. Medimos la bobina A o B, no sé cuál sea, pero vamos a medirlas, son dos solamente, y tenemos la impedancia de la bobina. Esto quiere decir que no está cruzando voltaje o no está cruzándose estas bobinas con respecto al driver. Vamos a checar ahora los ventiladores. Lo vamos a desconectar aquí y vamos a revisar 4 cables primeramente. El método que vamos a utilizar será método comparativo. Vamos a comparar las lecturas que nos da el primer ventilador con respecto al segundo. Aquí tenemos las 4 de Cefan. Vamos a colocar nuestro multímetro en ohm y vamos a medir primeramente las dos primeras terminales. Tenemos 3.7 mega. Medimos las segundas dos terminales. Tenemos 9 kilos. Ahora esas lecturas las vamos a medir ahora en el FFan.
es decir, el siguiente ventilador. 1, 2, 3 y 4 cables. Las lecturas tienen que ser similares a las que acabamos de tomar. Vamos a tomar los primeros dos. Y si recuerdan, nos daba megas. 3.8 mega. Es una lectura muy similar. Medimos los siguientes dos. 9 kilos, muy similar. Ahora vamos a medir. Nuevamente nos regresamos al ventilador primero, el Cefam, y vamos a medir entre pin 1 y 3. 3 megas. Y entre 2 y 4. Y tenemos va en ascenso, como si midiéramos un capacitor. Checamos el siguiente ventilador. Primero nones 1 y 3, 3.5 megas, y luego pares 2 y 4. Tenemos en kilos y va subiendo. Bueno, pudiera considerarse también normal. Bien, los ventiladores no creo que sean. El damper todavía me genera un poco de ruido que pudiese ser el causal de nuestros problemas. ¿Por qué digo eso? por el punto en el que este trabaja, que es precisamente casi coincide con el tiempo en el que se nos cae la tensión. Pudiera ser. Y es que esos drivers que manejan esos motores, que son estos, vuelvo a repetir aquí en la tarjeta electrónica, son especiales, la verdad, y consumen gran cantidad de corriente. Lo que puedo hacer es aquí, si me lo permiten, voy a abrir el refrigerador y voy a revisar este damper. Es posible que esté mojado o esté atascado, o simplemente se encuentre bien y lo que se haya dañado es el driver, que cuando cierro el circuito por medio de la bobina y el driver comienza a accionarse para hacer trabajar la bobina, se viene un alto consumo y me interrumpe el funcionamiento de la tarjeta. Lo que quisiera decirme que el driver se ha dañado por causa de la bobina. Entonces, si el motor está atascado, me va a generar mucha corriente y me va a provocar aquí un exceso de trabajo en el driver, y este se pudo haber dañado de una manera muy extraña, pero pudo haberlo sucedido. Voy a desconectar el damper de ahí adentro y nada, haré esa prueba. Pues hemos retirado la tapa de aquí atrás, de abajo mejor dicho. Pues no hay nada. No hay nada que nos llame la atención. Y solamente lleva el conector del ventilador, 4 cables, un sensor termistor y las conexiones eléctricas del sistema de descongelamiento. Es todo lo que lleva. No hay gran cosa. Aquí abajo no está el damper. El damper está arriba, allá. Ahorita se los enseño. Pero bueno, nada más les quería mostrar esto para que vieran cómo estaba constituido aquí abajo. Y la máquina de hielo. La máquina de hielo que va instalada aquí en esta zona, y por aquí tiene su conexión. Por aquí tiene su conexión.
Y pues aquí está la máquina de hielo, tampoco es gran cosa de su conexión. Pues la voy a volver a colocar. Vamos compañeros con los raspones. Esto vean, me acabo de raspar aquí con la guía por estar aquí concentrado colocando la tapa. Por volver a colocar la tapa me descuidé un segundo y me raspé aquí. No fue grave, pero son llamadas de atención, hay que tener cuidado. Pues bien amigos, el damper es una conexión nada más del motor de pasos de 2 campos A y B, lo que ya vimos hace un instante. No es otra cosa más que una compuerta. Está por aquí abajo. Entra aquí la conexión. Tiene otra extensión. Y está aquí abajo. Aquí adentro. Es esta ventana. Esta es la que cierra y abre para dejar pasar el aire frío del congelador hacia arriba. Algunos refrigeradores en esta zona tienen otro evaporador. Este no es el caso. Solo tiene un evaporador. Y pues no le encontramos aquí nada que nos llame la atención. Como ya vimos, entonces no encontramos nada que nos llame la atención en ese refrigerador en la parte interna y que nos indique tal vez que hay un problema de cortocircuito. He decidido realizar lo siguiente. He sacado 2 derivaciones aquí para monitorear los 12 voltios. Resulta ser que este voltaje de los 12 voltios es el que ocupa este amplificador de error para dar la referencia del consumo del mismo y sobre ello aumentar o disminuir el trabajo del oscilador para entregar más o menos cantidad de energía. He sacado otras 2 terminales, esta del cable verde es de los 15 voltios que van a la sección inverter, este naranja, este me entrega en promedio 14 voltios que van a un pin exclusivo de este oscilador. Este voltaje es muy importante para que este oscilador trabaje. Vamos a checar también que no tenga una interrupción y eso, pues bueno, lo vamos a monitorear directamente en trabajo. Como estos 2 voltajes salen de la fuente, sí, pero se consideran voltajes del lado hot o lado caliente. He tomado como referencia el negativo desde la fuente dobladora, desde el puente rectificador. Es decir que este va a ser el negativo, este va a ser más 14 y este va a ser más 15 y este va a ser los 12 voltios que va a controlar la sección principal o el lado col. Vamos al aparato, vamos a revisar qué voltaje es el que se nos está suprimiendo. Bien compañeros, esto va a ser muy breve. Ya tenemos aquí los multímetros. Este me va a medir los 14-15 voltios que van a la sección inverter. No, este es el de la sección inverter y este es el que me va a checar los 15 voltios o 14 voltios que llegan al oscilador en una sección independiente de la misma fuente. Vamos a energizar el equipo entonces. Bien, ya está energizado y tenemos los voltajes 15.8, 15.4. Este va al inverter y esto va a realimentación al oscilador. Esperamos aquí un instante. Esperamos. Se cortó el voltaje, ustedes lo vieron, incluso en los dos. Vamos a volver a ver. Esta prueba es rápida porque quiero ver que toda la fuente esté comprometida por esta sobrecarga y no solamente la sección de los 12 voltios con 5 para el controlador principal. La zona inverter no puede ser porque ya fue probada independiente. Vean, los dos bajan, se compromete toda la fuente, es decir, el consumo de carga, el consumo de energía, el consumo de esta tarjeta electrónica es demasiado. Lo que voy a hacer es que voy a retirar el diodo de los 12 voltios. ¿Dónde está? Aquí en la salida de la fuente. Voy a retirar el diodo y voy a medir corriente para ver cómo es el consumo. Recuerden que lo llevamos hasta
casi 400 miliamperes. Entonces esto tiene que estar por encima de los 400 para poderme tumbar el voltaje de fuente.